Nunca pensé que sería capaz de algo así. Si me lo hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que yo era un marido normal, incluso decente. Hoy solo puedo decirte que estuve a punto de arruinar mi familia por un trozo de látex y una imaginación enferma. Fue una noche cualquiera. Habíamos cenado y la cocina estaba hecha un caos. Yo, en el sofá, fingía ver la tele. Javi, ¿me alcanzas la tarjeta del banco? Gritó Laura desde la cocina. Está en mi cartera, en el bolso negro. Me levanté sin pensar. Más de 20 años juntos dan para que abrir su bolso sea tan normal como abrir un cajón. Saqué la cartera y empecé a buscar la tarjeta. Entre tarjetas, billetes y recibos, mis dedos tocaron algo que no encajaba, un sobre cuadrado, liso, brillante. Lo saqué pensando que sería alguna muestra gratis. Era un condón. Noté un golpe en el pecho. En nuestra casa nunca habíamos usado preservativos. Ya no queríamos más hijos y nuestra vida sexual llevaba años en piloto automático. No había ninguna explicación inocente para eso. Por puro impulso, seguí hurgando en la cartera. Había otro igual. 2 condones, escondidos en el compartimento interior. Metí aire despacio, pero lo único que vino fue una frase: te está engañando. Y detrás de esa frase, otra imagen, mi madre llorando en la mesa de la cocina, enseñándome unos tickets de hotel de mi padre y repitiendo que nunca fuera como él. Yo había cumplido esa parte, pero nadie me había preparado para la posibilidad contraria, ser yo el idiota engañado. Encontré la tarjeta, guardé los condones donde estaban y cerré la cartera. Cuando Laura asomó la cabeza por la puerta del salón, yo ya tenía puesta mi mejor cara de aquí no pasa nada. ¿La tienes? Sí. Esa noche casi no hablé. Ella hablaba del trabajo, de nuestra hija Clara, que estudiaba fuera. Yo contestaba lo justo. Por dentro, solo veía esos sobres brillantes. Cuando nos acostamos, Laura se durmió rápido. Yo me quedé despierto, mirando la oscuridad. En mi cabeza se repetía: 2 condones. 2. En algún momento de la madrugada me levanté. Fui al salón, encendí la lámpara pequeña, abrí el bolso y saqué la cartera. Puse los 2 condones sobre la mesa. Entonces vi la caja de costura. Una caja metálica de toda la vida, hilo, botones, agujas clavadas en una esponja. La abrí. Cogí una aguja finísima. Volví a sentarme. Lo que hice después fue frío, no impulsivo. Apoyé la punta en un extremo del sobre y empujé despacio. El plástico cedió con un pequeño tic. Quedó un punto casi invisible. Un agujero minúsculo, perfecto para dejar de hacer su función y seguir pareciendo intacto. Mi lógica era simple y oscura: si Laura usaba ese condón con otro hombre, algo saldría mal. Y cuando saliera mal, yo sabría que mis sospechas eran ciertas. Quería castigarla antes incluso de tener pruebas. Guardé de nuevo los condones, la cartera, el bolso. Me metí en la cama. No dormí. A partir de entonces, dejé de ser marido y me convertí en espía. Revisaba los tickets de su cartera. Vi cafeterías del centro donde nunca habíamos ido juntos, una farmacia en un barrio donde no conocíamos a nadie, un mini market pegado a un motel. Cada línea impresa era, para mí, un pedazo más de una historia que yo mismo estaba escribiendo. Vigilaba sus horarios. Cuando decía voy al súper y tardaba más de lo normal, mi cabeza llenaba el hueco con escenas que nunca vi. Cuando decía he quedado con unas compañeras, yo imaginaba mesas con una sola silla frente a ella. El móvil se volvió sospechoso. Antes lo dejaba tirado por la casa. Ahora lo llevaba siempre encima, boca abajo. Cada vez que vibraba, yo sentía un pinchazo. Lo peor es que, en ningún momento, se me pasó por la cabeza preguntarle directamente. Un mediodía salí a la calle antes de tiempo. Y fue ahí cuando los vi. Laura caminaba por la acera de enfrente, hacia una cafetería del centro. A su lado, un chico de 20 y tantos, mochila al hombro. Hablaban en serio. Entraron juntos. Me escondí detrás de un coche. Desde la ventana los vi sentarse uno frente al otro. En un momento, el chico le cogió la mano. Ella no la apartó. No vi nada más. No hizo falta. En mi cabeza, esa escena ya era una sentencia. Esa noche, cuando le pregunté por inercia qué tal el día, me dijo que había estado en casa y luego en el supermercado. Lo de siempre. Nada de cafés, nada de chicos. Mi silencio se llenó de veneno. Los días siguientes fueron una tortura. Yo adelgacé, me costaba concentrarme en el trabajo, dormía a ratos. En casa,
Los silencios eran cada vez más largos. Laura me miraba preocupada y me preguntaba si me pasaba algo. Yo respondía nada. Hasta que un día volví más temprano y vi unos zapatos de hombre en el pasillo. No eran míos. Eran del mismo estilo que el chico de la cafetería. Oí voces en el salón. No puede volver a pasar, ¿me entiendes? Decía mi mujer. Tienes que ser más responsable. Lo sé, Laura, lo siento, contestó una voz joven. Entré. Era él. Se levantó de golpe. Buenas tardes, yo ya, me iba, balbuceó. Es solo un chico conocido, dijo Laura. Nada importante. Él salió casi corriendo. Yo me quedé de pie, con una mezcla de rabia y miedo. No grité. Simplemente me encerré un poco más por dentro. Aquello no podía seguir. Y se rompió justo cuando nuestra hija apareció en medio. Un jueves, Laura me escribió, el sábado viene Clara a casa. Quiero que estemos los tres. Tenemos que hablar de algo importante. Pensé en embarazos, drogas, cualquier desastre. Y, por supuesto, en la posibilidad de que usara esa reunión para decirme que se iba. Llegó el sábado. Clara llegó con una mochila pequeña y cara de no haber dormido bien en semanas. Me abrazó fuerte. Cenamos los tres. Apenas probé la comida. Después, Laura respiró hondo. Voy a empezar yo, dijo. Javier, sé que estos meses he estado rara. Lo siento, pero lo que he hecho no ha sido contra ti. Ha sido intentando proteger a Clara, y sí, por miedo a cómo reaccionarías. Clara bajó la mirada. Papá, susurró. Tengo novio. Ahí supe que el chico del salón y de la cafetería tenía nombre. Se llama Diego, añadió. Es el que viste con mamá. Noté que se me cerraba la garganta. Hace unos meses, siguió Laura, Clara me llamó llorando. Pensaba que estaba embarazada. Su regla se había retrasado. Estaba aterrada. Solo se atrevió a contármelo a mí. Clara rompió a llorar. Fui una imbécil, papá. Fue una vez, sin protección. Él dijo que no pasaría nada. Yo le creí. Luego no podía dormir. Me daba pánico decírtelo. No quería que me miraras como mirabas a abuelo. La llevé al ginecólogo, continuó Laura. No estaba embarazada. Era estrés. Pero Diego se sintió fatal. Me pidió hablar conmigo. Quería saber cómo podía cuidar mejor de ella. Por eso lo viste conmigo en la cafetería. Por eso vino a casa. No es mi amante. Es el chico que quiere a nuestra hija y que metió la pata. Yo los escuchaba y sentía cómo se desmontaba toda la película que me había montado. Me aferré a la última prueba. ¿Y los condones? Pregunté. Los de tu cartera. Laura se quedó en silencio un segundo. Fui al centro de salud, dijo. Pregunté por educación sexual para jóvenes. Me explicaron cosas, me dieron folletos y algunos preservativos. Pensé que, si Clara y Diego iban a seguir juntos, era mejor que supieran cómo protegerse. Pero me daba miedo decírtelo. Por eso los guardé en la cartera, esperando el momento. Uno se lo di a Clara hace poco. El otro sigue ahí. El otro. El que yo había agujereado. Vi la escena desde fuera, un hombre de 40 y tantos, que se cree muy moral, perforando un condón destinado a su propia hija, solo para casar a su esposa en una mentira que no existía. Tragué saliva. Hay algo que no sabéis, admití. Algo de lo que me avergüenzo. Las conté luda la agulla. El silencio fue peor que cualquier grito. Clara me miró como si no me reconociera. Laura se frotó la cara. Javier, dijo al fin. ¿Te das cuenta de lo que podría haber pasado? ¿Te das cuenta de que estabas dispuesto a que tu propia hija asumiera las consecuencias, con tal de demostrar que tenías razón? No pude responder. Porque sí, me daba cuenta. Lo siento, fue lo único que me salió. Me convertí en algo que juré que no sería. No confié en ti. Preferí creer mis fantasmas. Y jugué con algo con lo que no se juega. Clara se secó las lágrimas. Yo también tengo culpa, murmuró. Me daba más miedo decepcionarte que cualquier otra cosa. Por eso no te lo conté. Dejé a mamá sola con todo. No hubo abrazos de película. Solo una conversación larga e incómoda, donde por primera vez en meses dijimos la verdad sin rodeos. A partir de ese día, empezó lo difícil, reconstruir. Yo tuve que aprender a preguntar antes de imaginar.
A decir esto me da miedo en lugar de callar y pinchar cosas en secreto. Laura tuvo que dejar de cargar sola con mis posibles explosiones. Clara tuvo que entender que esconder los problemas solo los hace más grandes. Con el tiempo conocí a Diego de verdad. No como el otro, sino como el chico que quiere a mi hija y que se equivocó, como nos equivocamos todos. Nos sentamos a hablar de futuro, de responsabilidad, de límites. Fue raro, pero mucho más sano que aquel silencio espeso de antes. En casa hicimos un pacto sencillo: si algo huele raro, se habla. Sin detectives, sin trampas, sin agujas. Hoy, cuando veo a Laura preparando la cena mientras Clara le cuenta por videollamada sus planes con Diego, siento una mezcla de alivio y culpa. Pienso en lo cerca que estuve de destrozarlo todo por no atreverme a mirar a mi mujer a los ojos y decirle: tengo miedo. Ayúdame a entender. He comprendido que el problema nunca fue el condón en su cartera. El problema era el agujero que yo llevaba dentro desde niño, el que dejó mi padre, el de la desconfianza pegada a la piel. Ese agujero no se tapa con control ni con castigos. Se empieza a cerrar cuando uno deja de imaginar y empieza a hablar. Yo ya hice bastante daño con una sola aguja. Lo único que puedo hacer ahora es usar la voz, aunque me tiemble, para que no vuelva a ser el silencio el que decida por mí.